tardes. Esta es una charla que, tengo que decirlo, va a comenzar como con una anomalía. Se supone que Andrea Salgado y yo íbamos a ser moderados por alguien, pero creo que como que se dieron cuenta que éramos un par de inmoderados y no, la moderadora no vino, así que nos toca a nosotros moderarnos siendo inmoderados. Entonces, vamos a hablar de la vorágine y esta charla tiene un título interesante, pues se trata de repensar la vorágine. Estamos en el centenario de la vorágine, la primera edición de la vorágine es de 1924 y pues por supuesto ha habido oficialmente un movimiento alrededor de la conmemoración de los 100 años de la edición de la vorágine. Se editó la biblioteca de la vorágine, que además, por supuesto, de publicar nuevamente la novela, hay una serie de estudios, algunos nuevos, otros rescatados, estudios críticos sobre esta novela. Todas las cosas y toda la historia se hace desde el presente, todas las cosas se piensan pues, desde el lugar que nos toca. Y Andrea ha sido una de las personas que ha estado muy ligada a este movimiento de repensar la vorágine, de entender la vorágine desde los elementos que tenemos en la actualidad. Y yo creo que podríamos comenzar por allí. ¿Qué significa repensar la vorágine en pleno siglo XXI, a partir de nuestras sensibilidades, de nuestras apuestas políticas, sociales, culturales? ¿Qué implica repensar la vorágine para ti? Voy a comenzar tal vez pensando en el título de este libro, que fue nuestro ejercicio de repensar la vorágine, de reescribir la vorágine, diría yo, que se llama La vorágine dormida. La vorágine dormida es el título de un poema que hace parte de este ejercicio que hicimos un grupo de escritoras y poetas, y el título proviene de ese poema y significa más o menos, no es todo lo que está ahí, pero se llama La vorágine dormida porque hay una mujer que está dormida como en duerme vela en el poema y tiene la vorágine al lado, tiene una versión pirata de la vorágine al lado, como muchos tenemos versiones piratas de la vorágine, con la tapa así pixelada, como una de esas tantas que han rondado por ahí a través del tiempo. Lo tiene al lado en su mesa y en esa duerme vela ella está extendiéndose como en medio, entre estar despierta y dormida, está extendiéndose a ese libro, creando de alguna manera un puente entre su cuerpo que está aquí. Ella está en Bogotá en ese momento, está junto a los cerros orientales y la vorágine que está ahí. Entonces me pareció que era la mejor manera y el mejor título para este libro, en el que un grupo de mujeres, fue lo que hicimos, un grupo de mujeres pensándonos desde el presente y pensando la vorágine desde donde estamos paradas, estamos creando un puente hacia ese pasado 100 años atrás, digamos, en que fue publicada, y volviendo a esos temas fundamentales de los que tú me estabas hablando ahorita, de extractivismo, de la violencia contra los cuerpos de las mujeres indígenas, la violencia contra los caucheros, extendiendo nuestros cuerpos desde acá hacia ese lugar para encontrar ese vínculo y para darle una nueva vida, digamos, que es como la intención, pensando en que en el proceso de transmisión histórica las imágenes, las ideas se quedan como enquistadas, ¿no? Se quedan ahí y es necesario volver a ellas para crear ese puente y para darle una nueva vida a esas imágenes y para seguir hablando de cosas que siguen siendo vigentes en la vorágine. Entonces eso es más o menos el ejercicio a nivel muy general. Sí, creo que con la vorágine pasa lo que pasa con muchas de las novelas canónicas de la literatura, no solamente de la literatura, pues de la literatura mundial y por supuesto de la literatura colombiana, y es que son novelas de las que se habla sin haberlas leído necesariamente, porque son novelas que se convierten en parte
de la oralidad, ¿no? Pues los que tenemos edad para decir eso, la vorágine era lectura obligada, ¿no? En nuestro proceso de formación. Yo creo que no es que le esté diciendo viejos a los que están aquí, pero muchos de los que estamos aquí nos educamos y la vorágine era uno de los libros centrales en ese proceso. Había que leerla y había que hacer el famoso resumen, cuáles eran los personajes principales, etcétera. Pero eso hace también que la lectura sobre la vorágine sea una lectura muy pensada desde el ombligo de la formación del Estado-Nación colombiano. Y yo creo que si hay algo que hay que leer en una visión global en estos momentos es la vorágine. Porque así como Andrea lo estaba diciendo ahora al final, las lecturas que hacíamos sobre la vorágine no tenían en cuenta cuál era lo que estaba sucediendo a nivel mundial y la conexión que tú puedes establecer entre la vorágine y, por ejemplo, lo que está sucediendo en el Congo belga. O lo que está sucediendo en la vorágine y lo que sucede narrado en otra novela canónica escrita en otro tiempo como 100 años de soledad. Es decir, ese tipo de conexiones no las establecíamos y creo que el centenario nos ha puesto en esa necesidad. Y en la necesidad de analizar temas que seguramente en los que no nos fijábamos, ¿no? Estas cosas tan aparentemente sutiles como las que tú estás mencionando, ¿no? De los cuerpos, porque leíamos la vorágine, bueno, como el gran holocausto indígena pero siempre había una distancia con eso, ¿no? Se ponía por allá la novela. Y si lo pensamos, volver a la vorágine, repensar la vorágine es hablar de temas que siguen absolutamente vigentes. Tú ahora me estabas hablando, por ejemplo, cuando veníamos en el carro, de la escritura de este cementerio de los pobres, ¿no? Ustedes saben que el cementerio de los pobres son los columbarios en Bogotá y es donde en algún momento movieron del cementerio central, que era el cementerio donde estaba enterrado todo el mundo en Bogotá, pero movieron a los pobres literalmente hacia los columbarios. Esos columbarios fueron construidos rápidamente sin mucho cuidado arquitectónico y ahí pusieron a los pobres, pero luego también desplazaron a esos pobres de ahí y quienes no tenían dolientes para que reconocieran a esos cuerpos porque el tiempo había pasado, fueron puestos en una bolsa, esos huesos y esos restos aún siguen rondando por todo Bogotá, en bodegas, ¿no? Esto es tétrico y al mismo tiempo pues habla de lo que hacemos nosotros con nuestra memoria, ¿no? Y con la memoria de nuestros muertos. La vorágine, y en la vorágine nos encontramos a Clemente Silva, ¿no? Y Clemente Silva lo que está haciendo es buscando los huesos de su hijo, ¿no? Lleva muchísimo tiempo buscando los ojos de su hijo y los huesos de su hijo están enterrados por allá en un árbol. Él sabe que están ahí y le dicen que tiene que esperar 3 años hasta que la naturaleza los limpie, ¿no? Y pues yo pienso ese relato de Clemente Silva en busca de los huesos de su hijo, pues sigue siendo es el relato todavía de millones de familias que están buscando a sus desaparecidos, ¿no? Entonces es un relato que hace parte del pasado, pero es un relato completamente conectado con el presente y además es un relato que contiene una semilla increíble que tal vez no nos hemos detenido a pensar. Eso es una relectura. Si nos detenemos a pensar en esos huesos que están enterrados en un árbol y alguien le dice a Clemente Silva, no los puedes desenterrar, tienes que esperar 3 años para que la selva limpie esos huesos y te los puedas llevar, pues ahí hay una semilla de algo, ¿no? Y el ejercicio, digamos, de repensarla como lo hicimos poética y narrativamente, en el caso de Catalina Navas, fue muy bello. Y es más, quisiera leerles un fragmentito
para que ustedes vean lo que hace ella con esos huesos que salen de la vorágine, que son unos huesos del pasado, que son unos huesos de la ficción, que hicieron parte también de una realidad, pero que en este momento siguen siendo unos huesos en el presente, ¿no? Entonces se llama Tu cuerpo será un jardín, la pieza que ella hace a partir de encontrarse con Clemente Silva, y escribe este cuento maravilloso que pasa a ser como una parábola sobre la vida y sobre la muerte, y les leo, miren lo que ocurre en esta relectura. El futuro será un jardín planeado por las voluntades de los árboles, un huerto salvaje en que las presencias de los caucheros muertos tendrán un cuerpo material como el de un abejorro o un escarabajo. Merodearán esos insectos por entre las ramas y en el interior del cuerpo de los árboles pondrán a buen resguardo sus huevos. Cuando el viento derribe un árbol antiguo, el hedor de madera húmeda y desgarrada despertará las larvas que se alimentarán del serrín en descomposición. No habrá entonces distinción entre árbol y cauchero, entre las hojas de las plantas y las mujeres indígenas, entre el patrón y su esclavo. Esto me lo han susurrado las raíces, me lo dijo el suelo cuando le pregunté por los huesos de mi hijo y me anunció que me los devolvería limpios y pacientes del tiempo en que Luciano y los caucheros, las cautivas, los capataces, los rumberos y los patrones seremos miles, un solo jardín zumbante de insectos y murmullos vegetales. ¿Sí? Sí, eso me parece interesante porque me hace acordar la manera en que se ha venido tramitando el duelo de las caucheras en la Chorrera, lo que los grupos indígenas de esa zona llaman endulzar la palabra, ¿no? Esa manera de establecer el diálogo como un elemento central para el duelo y la necesidad de empezar a buscar las palabras adecuadas para narrar la ignominia, ¿no? Para cómo encontrar las palabras más precisas, pero también con la fuerza poética para denunciar el horror. Cuando uno lee, cuando uno mira este ejemplo que acabas de poner del libro, encuentro una relación muy interesante con eso, porque precisamente de eso se trata la literatura, ¿no? Y por eso a veces nos sentimos culpables cuando este tipo de temas, como el de la explotación cauchera y como otro tipo de barbaries que se han cometido contra ciertas poblaciones, la leemos no a través de los estudios históricos, antropológicos, sino a través de la literatura, porque es como si nos volviéramos, a veces sentimos vergüenza porque como si nos volviéramos cómplices de la tragedia en la medida en que estamos disfrutando ese refinamiento de la palabra para narrar estas cosas tan difíciles. Pero en el fondo también es un ejercicio de duelo, porque es la única manera de alguna forma ponerse en paz, no olvidar, pero sí ponerse en paz y encontrar las palabras adecuadas para narrar ese tipo de cosas. Uno en la vorágine de José Eustacio Rivera puede encontrar, pues es un poeta, es un tipo, era un tipo que además antes de la vorágine se conocía más como poeta que como un narrador. Hay una preocupación por la palabra, tiene pasajes de una belleza poética impresionante, pero por supuesto es pionero en la narración de la crueldad, ¿no? Él tiene un fin, él tiene un propósito político que hay detrás de eso, y a mí me parece interesante porque este ejercicio de ustedes es un ejercicio político también desde el presente y la preocupación por la palabra para narrar ese horror. El libro, ustedes lo concibieron, ¿cómo lo concibieron? Es decir, además de que son mujeres todas, ¿qué otro hilo conductor hay allí? Es decir, ¿qué otro elemento tú puedes decir? Bueno, queríamos que el libro fuera hecho por mujeres, porque nos interesaba eso. ¿Qué otro elemento común se convierte en un eje también de este libro? Algo que dije, digamos, en lo que estaba hablando al inicio, el proyecto comienza después de un ejercicio también de lectura
que yo estaba organizando en la Biblioteca Nacional, que se llamaba Espectros de la Violencia, y en Espectros de la Violencia lo que hacíamos era leer distintas novelas ya consideradas como clásicas de la violencia en el país, y al momento de llegar a La Vorágine, pues yo pensé que teníamos que seguir leyendo La Vorágine y que esa sesión no era suficiente. La idea de Espectros de la Violencia, y regreso otra vez a la frase que había dicho, proviene de un ensayo que en ese momento y que todavía estoy leyendo y que me gusta, de Giorgio Agamben, que se llama Ninfas. Y entonces en el ensayo Giorgio Agamben dice algo, y es que en el proceso de transmisión histórica las imágenes se fijan como espectros, se quedan fijadas como espectros, y es la obligación de los artistas devolverlos a la vida. Entonces básicamente a partir de eso, el ejercicio que emprendimos, que fue un ejercicio colectivo además, en el que pues yo estaba coordinando el ejercicio editorial, el ejercicio colectivo comenzó como identificando cosas que se habían quedado fijadas. Entonces, por ejemplo, yo tomo la leyenda de la indiecita Mapiripana, ¿no? Y en la leyenda de la indiecita Mapiripana, que está dentro de La Vorágine, que es un pedacito nada más, pero que es uno de los pedacitos más increíbles de La Vorágine, la indiecita Mapiripana, los que lo leyeron y los que no, recuerden, la indiecita Mapiripana es como una patasola, ¿sí? Es como una patasola o como una tunda o como cualquiera de estas mujeres espanto que existen en el monte, ¿sí? Generalmente estas mujeres espanto piensan que siempre han perdido algo, ¿no? La Llorona. La Llorona también. Han perdido un hijo y están bravas, están furiosas, les han quitado algo. La indiecita Mapiripana es una leyenda indígena, no es una leyenda, no es una leyenda indígena, es una leyenda campesina. Pero la indiecita Mapiripana no tiene una pierna, lo mismo que la patasola, pero la indiecita Mapiripana lo que castiga es a los hombres, y uno, después de leer La Vorágine, pues se entiende que tal vez la indiecita Mapiripana es una de las niñas que fueron convertidas en las queridas de los amos en La Vorágine, que fueron las niñas indígenas que esclavizaron y que violaban y que tenían metidas dentro de La Vorágine como en una especie de corral para que las usaran todo el mundo sexualmente. Entonces la indiecita Mapiripana está en la selva y un misionero va a perseguirla, es un misionero perverso que gusta de las niñas, va a perseguirla porque quiere quemarla y obviamente violarla, no se dice directamente, pero quiere quemarla, va detrás de ella y lo que pasa es que la indiecita Mapiripana pues es más o menos es la sacerdotisa de los ríos, ¿sí? Ella tiene el poder sobre la selva y lo que hace es que lo mantiene atrapado en una cueva donde le chupa la sangre, donde lo besa, pero en realidad le chupa la sangre, y tiene con él 2 hijos, uno es un murciélago y el otro es una lechuza, que son como una especie de reflejo de él. Entonces, lo que yo veía, digamos, como que se queda fijado frente a esta idea, uno es que hay venganza en el corazón de la indiecita Mapiripana, hay venganza en todos estos espectros, en todos estos fantasmas, en todos estos monstruos, mujeres que habitan en la selva, pero en la indiecita Mapiripana hay un sentimiento de venganza y hay un sentimiento de odio, y yo quería liberarla de ese sentimiento porque dice dentro de la historia ese sentimiento que tiene que ver con la culpa, ¿sí? Con la culpa cristiana, ¿sí? Un sentimiento que tiene que ver con el pecado, con la culpa y con el digamos, esa culpa relacionada con el placer en relación Sí, al misionero. como la chingada, Como para si el caso mexicano. ese sentimiento no existe dentro de ella, porque ella no dejó que se lo implantaran esos blancos que llegaron a matarla, digamos, y que la convirtieron en eso. Entonces era liberarla de eso que no le pertenece, porque la culpa, como está ahí, y su sentimiento de venganza, como está ahí, está más bien arraigado y pensado desde la religión cristiana, y ella no pertenece a esa religión. Entonces liberarla de eso. Y así es el juego, casi todas tienen un juego similar, una exploración similar con la historia. Sí, la opción, bueno, se supone que es una opción porque
La opción es el mito y la venganza está como opción, pero es una venganza fundamentada es decir, no hay una reconciliación con lo que se es. De alguna forma tú la reconcilias. Se venga, pero la reconcilias con los orígenes y con sus orígenes, porque acuérdate que cuando el misionero se está muriendo, él le pide perdón, o sea, como perdóname, como absuélveme, y entonces ella dice una frase que está ahí, es finalmente darle sentido a lo que ya está ahí, a lo que José Eustacio dijo, y la indiecita mapiripana dice, ¿quién puede librar a un hombre de su propio arrepentimiento? Y eso no es que ella quiere vengarse y que no lo está perdonando para que sufra, es que el arrepentimiento es de él. O sea, sí, o sea, ese sentimiento es de él y está arraigado es en él. Entonces ella, porque tiene que perdonarlo y absolverlo dentro de una concepción de perdón que no le pertenece, ¿sí? Es eso. Bueno, yo he hecho de moderador también cuando no me tocaba, pero aquí estoy como los buenos soneros, improvisando, de moderador. Pero bueno, yo no puedo renunciar a mi condición de haber estudiado historia y de analizar siempre estas obras desde la lógica de lo que haría un historiador acercándose a ese proceso. Y a mí me interesa mucho la discusión o la visión que se tiene desde el centro de las regiones a partir de la vorágine, porque creo que José Eustacio Rivera fue un adelantado con la vorágine. Yo creo que ese es pionero en poner en el centro de la discusión del país un tema tan neurálgico como es la explotación cauchera y como es la explotación de los indígenas en esa zona del país. Pero además conectado con con las denuncias que se están haciendo en otros territorios. Pero también me interesa una cosa y es la domesticación en el análisis de la vorágine. Es decir, cómo esa denuncia termina siendo domesticada cuando la novela entra dentro del canon, pero entra dentro del canon desde una lectura doméstica o que domestica la fuerza que tiene la misma denuncia. Bueno, el mismo José Eustacio Rivera lo dice, ¿no? Yo no escribí esto para divertimento, ¿no? Yo escribí esto como una denuncia para que se dieran cuenta de los horrores, de lo que estaba sucediendo allí. Resulta que ahora pues se lee como… sí, esta cosa tan cruel que sucede allá, pero no deja de ser ficción. Cuando se lee desprovista de la fuerza política que debe tener una novela o la lectura de una novela como la vorágine. Esa que es una visión centralista se refleja también en un momento histórico fundamental, y es que en algún momento esa frontera, esa idea de frontera, como se miran esos territorios, como se miraba Panamá, y hay unos ensayos maravillosos sobre cuál es la visión de frontera que teníamos de Panamá cuando Panamá en realidad era el centro del mundo, ¿no? Si lo entendemos desde las lógicas de la economía mundial, Panamá era el centro del mundo, mientras que nosotros teníamos a Panamá como el sitio donde mandábamos a los que cometían delitos o donde exiliábamos a los que se oponían a ciertos procesos políticos. En algún momento de la historia de este país, La Chorrera fue más cosmopolita que Bogotá. Es decir, esas fronteras, allí se estaba definiendo parte de la economía del mundo, en esos territorios de frontera, habitados por esos indígenas a los que nunca mirábamos o a los que mirábamos solo a través de algunos relatos allí exotizados. En algunos momentos de la historia esos lugares fueron el centro del país. Y hay otras cosas incluso que uno puede leer también entre líneas de la vorágine, y es la conexión que se establece con el Orinoco, que el Amazonas está más cerca del Caribe de lo que uno cree. Si vamos a entender esto como una lógica de la expansión capitalista y de todo lo que está entrando por el Caribe, y que ¿dónde desemboca el Orinoco? Desemboca ahí prácticamente, yo creo que las aguas turbias del Orinoco llegan hasta Trinidad y Tobago, ¿no? Entonces, esa conexión que se establece por el Orinoco, de alguna forma conecta el Amazonas con lo que está sucediendo en el Caribe, y si vamos a analizar el Caribe, en ese momento allí se está definiendo la economía mundial.
pero creo que no teníamos las herramientas para leer la vorágine de esa manera. No hacíamos una lectura de la vorágine en esa conexión porque nos quedamos solo en la idea de la ficción, de la narración de estos indígenas que viven por allá en una zona marginal, mientras que acá en el centro del país se está cultivando, pues, incluso las maneras de analizar a esta gente que está en ese territorio. Entonces yo creo que si algo nos pone, digamos, nos pone en bandeja de plata, el centenario de la vorágine es precisamente repensar estas cosas, repensar la vorágine y repensar las formas de análisis, o reescribirla, como estabas diciendo tú precisamente, porque lo que estás haciendo precisamente es eso que estabas leyendo ahorita es una reescritura de esa vorágine. Yo podría usar, como historiador interesado en la literatura, yo podría usar la vorágine para reescribir la historia de cómo se han mirado las relaciones internacionales de Colombia, por ejemplo, y la conexión que tiene con ese mundo capitalista que está sucediendo no solo allí, sino que está sucediendo en Panamá, que está sucediendo en la zona bananera de Colombia, pero que está sucediendo también en Jamaica, pero que está sucediendo también en Puerto Rico y todo lo que está pasando en el Gran Caribe. Y lo que está sucediendo incluso en Asia o en el Congo belga. Porque no se nos olvide que, bueno, la novela de Mario Vargas Llosa, El sueño del Celta, que es la biografía o es una biografía de uno de los que denuncia la explotación cauchera, no solamente en Colombia, sino porque estuvo en los dos lugares, en el Congo belga, que es Roger Casement, este irlandés que escribe una especie de informe sobre lo que está sucediendo allí, que entre otras cosas, José Eustacio Rivera también de alguna forma lo que iba a hacer al principio era un informe sobre lo que estaba sucediendo en ese espacio, ¿no? Sí, y podrías usarla como está ocurriendo, por ejemplo, ahora en la cátedra La Vorágine, podrías usarla también para hablar de la vida de esos ríos, de la vida de esa naturaleza, de la vida de esos animales que habitan ahí, qué ha ocurrido con ellos durante estos 100 años, que ha producido además el cambio climático en la zona, o sea, cómo se ha transformado también esa naturaleza. Se puede también acceder a ella claramente para hablar, pues, de extractivismo y de cómo esto se ha repetido a través de la historia, no solamente con el caucho, que fue lo que trajo también la coca a esta zona, ¿no? O sea, se puede, la vorágine es como casi que un detonante para hablar de nuestro presente a nivel de cosas muy puntuales que tienen que ver con la naturaleza, con los animales, con los procesos económicos que se desarrollaron ahí, pero también si uno la observa como pieza literaria y la forma en que la vorágine está organizada, pues el personaje de Arturo Cova, que es detestable, ¿no? Uno detesta a Arturo Cova, cuando lo lee es detestable. ¿Siempre detestamos a Arturo Cova o solo empezamos a detestar ahora porque tenemos las herramientas para detestarlo? Yo creo que siempre, pues no sé, a mí me caía gordo de chiquita y pues eso sí me caía gordo Arturo Cova, porque Arturo Cova es un hombre blanco, es un blanco que tiene como, es este poeta rimbombante, ¿sí? Es este poeta rimbombante que declara en la primera línea, antes de que pudiera amar a mujer alguna, ¿sí? Me jugué el corazón a la sal y me lo robó la violencia, y luego nunca puede amar a nadie, a ninguna mujer con la que se encuentra, y además llega al inicio con esta, digamos, con esta idea de alguna manera de conquistar, ¿no? Como yo voy a entrar a esta tierra, voy a realizar este viaje como cualquier héroe más, pero lo bello
lo que ocurre con la vorágine es que el personaje entra de esa manera y José Eustacio, yo creo que muy hábilmente, en la entrada a la selva como que le trastoca todo y la selva termina trastocándolo, y el encuentro con los otros, el encuentro con los indígenas, el encuentro con los caucheros, el encuentro con esa realidad que desconocía, lo transforma completamente y luego pues termina siendo devorado por esa, Claro, selva, y ¿no? pone a la selva como sujeto, que eso hay que… La que selva es- termina convertida en un sujeto y la misma escritura lo que nos muestra, me parece al mismo tiempo, es pues lo que ocurre con estos intentos de civilizar, ¿no? Estos intentos civilizadores, porque él finalmente también termina encargando, él llama, termina llegando en un momento de la historia que habla de el hombre civilizado, ¿sí? Aquel que quiere civilizar, pero luego dice el hombre civilizado paladín de la destrucción, y entonces se encuentra, creo que en ese momento él mismo también como personaje se sabe un hombre civilizado, se sabe destructor, ¿sí? Y sabe que esa… Pero lo maravilloso es que esa selva no se lo permite, ¿sí? O sea, esa selva trastoca todo y él no puede ser ese hombre civilizado, y nadie que entra en esa selva puede ser, digamos, ese hombre civilizado. Puede destruir, pero no puede contra ella, y le cambia toda su relación con el entorno, lo transforma. Entonces me parece que al mismo tiempo es un… Pues yo como la leo en este momento, quién sabe cómo la leeré en 10 años o en 20, pero como la leo y como siempre la he leído, es que la vorágine termina siendo un retorno casi que a la naturaleza, ¿no? sí, Básicamente. al Sí. final no es la selva, no devora, libera quizás. No Es, devora, entendida, que es otra de las cosas que hay que liberar de la vorágine, cuando llegas a final como, se lo tragó la selva, sí, la sí. selva violenta, sí, la selva devoradora y malvada, sino más bien, no, la selva es un sistema en Sí. el que hay vida y muerte constantemente, ¿no? Es otro ciclo y es la vida misma, ¿no? Y hay algo muy terrenal y al mismo tiempo muy espiritual Sí, en sí. esa, Y en yo esa, creo, en esa idea. y yo creo que la gracia de José Eustacio Rivera es que logra poner eso allí, logra decir, no es el arquetipo de la literatura herencia del siglo XIX, ¿no? De los grandes exploradores, Livingstone y Stanley, en fin, entrando al África, a Kenia, al Congo, en fin, sino poniendo la selva como protagonista y dándole la posibilidad de redención, incluso pese a que suelta unas frases que nos hacen creer que es negativo, que es la selva la que está destruyendo, pero en el fondo lo que está diciendo aquí, la selva como sujeto tiene la posibilidad de transformar. Y la manera en que ustedes vienen asumiendo las cosas aquí no funciona esa manera de asumir las cosas. A mí me interesa algo que estoy explorando últimamente, y es algo que yo he llamado como el glamour de la barbarie o el glamour de la tragedia, que sucede cuando uno lee toda la literatura de viajes del siglo XIX y que sucede en Panamá, en todo lo que uno lee sobre Panamá y en todo lo que uno lee sobre historias entre la transición del siglo XIX al XX de Latinoamérica y del Caribe. Cuando uno ve, por ejemplo, las fotografías de la familia Arana en plena selva, ¿no? Vestidos de lino impecable y posando para la cámara, y seguramente Y yendo a la ópera. mientras están fotografiando eso, y es interesante porque la primera edición de La Vorágine tiene fotografías que luego las van quitando. Por eso te digo que hay una domesticación, a propósito de lo que estaba diciendo ahorita, hay una domesticación de la denuncia en la medida en que están como quitando la evidencia para que la cosa quede solo como ficción, ¿no? Pero lo que quería decir es esta cosa del glamour, ¿no? De los caucheros que están posando para la cámara y al no está en el foco. Rivera sí lo quiso poner y por eso puso puso fotografías en su primera edición, pero las fotografías que salen después no aparecen en esas fotografías lo que está sucediendo al lado, que son instrumentos de tortura y todo este tipo de cosas. Entonces, como un glamour, mientras que la barbarie está ocurriendo en otro lado. Si uno compara eso con las fotografías del Congo,
son exactamente, es lo mismo. Yo no sé si ustedes han visto dandis belgas, también de lino impecable, sombrero de corcho o de caqui, y posando al lado de ellos unos congoleses con las manos cercenadas de los que no cumplieron con la cuota del caucho. No, ese tipo de cosas se dan porque además… Como si estuvieran con la caza, ¿no? También, como sí, con los animales que cazaron. Exactamente, es exactamente lo mismo. Porque además se nos olvida que toda la expansión imperialista de finales del 19 y comienzos del 20 va ligada a la invención de la cámara Kodak, de la instantánea. La guerra de 1898, la guerra hispanoamericana, cuando los Estados Unidos llegan a Cuba y a Puerto Rico y también llegan a las Filipinas en el Pacífico y comienza todo ese proceso de expansión que determina la dinámica del capitalismo, los soldados, muchos soldados iban con la cámara colgada. No solamente llevaban armas, sino que llevaban la cámara colgada y tomaban fotografías. Hay un archivo fotográfico impresionante de soldados o de gente que iba en misiones de salud, etcétera, a Cuba y a Puerto Rico, y hay una gran cantidad de fotografías de ese tipo de cosas. Entonces es una combinación que se da allí entre cierto glamour, ¿no? Cierto glamour en medio de la barbarie, pero además toda esa explotación está dentro de unas lógicas supremamente racionales de explotación, pero que necesita de la irracionalidad de la barbarie para poder funcionar. Es decir, la lógica de explotación capitalista, racional, construida para sacarle el máximo provecho a esos territorios, se sustenta en una lógica irracional de la explotación de seres humanos. Y eso sería lo que algunos han llamado la doble conciencia, o la triple o la cuádruple conciencia de la modernidad. Es decir, estas lógicas de explotación valoradas, sustentadas, tienen detrás unas lógicas irracionales de explotación. La modernidad en el Caribe no se puede entender sin la esclavización. Sí, ahí es una contradicción, pero y es ahí así. El hombre civilizado paladín de la destrucción, ¿no? Y el libro, o sea, la vorágine lo registra maravillosamente bien, o sea, pienso yo cuando lo pienso como en esas tres partes, no sé si lo recuerdan, pero en la primera parte tenemos a un narrador que contempla desde arriba porque tiene la posibilidad de ver todo el paisaje de los llanos. Entonces, cuando describe los llanos, cuando habla de los llanos, habla desde esta omnisciencia. Es un Dios que puede observar y contemplar, y la naturaleza y todo lo que ve está bajo su control como narrador. Entonces la naturaleza pasa a ser en esa medida algo que está a su servicio y que está ahí para proveerlo de belleza, en este caso, de la experiencia contemplativa, o sea, de estar ahí frente a eso que es tan grande y puede ver y controlar. Pero una vez pasamos la segunda parte y leemos… Parece a Dickens, ¿no? Sí. Eso de Don Bey e hijo. El mar sí. estaba hecho para que Don Bey lo navegara, la tierra estaba hecha para… Exacto. Es lo mismo. Pero llega la segunda parte y ustedes lean la segunda parte cuando vuelvan a la vorágine, y entonces él empieza a hacerle el reclamo a la selva, ¿sí? Empieza a hacerle el reclamo a la selva, y lo que pasa es que el narrador pues ya no está en los llanos, sino que está en la selva, ya no sabe si es de día o si es de noche, no puede ver bien la luz, no sabe dónde se encuentra, se pierde, se lo comen los mosquitos, le da malaria, tiene fiebre, y metido ahí adentro, pues ya no puede observar de esa manera. Y como no puede observar de esa manera, y como está con fiebre y como está perdido, pues resulta que los otros, ¿sí? Que son esos árboles, que es la naturaleza, como que le empiezan a hablar, y él puede ponerse en el lugar del otro cuando al inicio dijo antes de que pudiera amar,
¿no? Se Antes le de que cayó pudiera amar. la atalaya donde Se estaba le- montado, se le cae, se le se cae la y carcome. y la vorágine creo que nos muestra ese proceso. Es un libro contra el paladín de la destrucción, es un libro contra ese ejercicio civilizador que lo único que hizo fue traer muerte, y al mismo tiempo es un elogio a esa selva que no lo permite también, ¿no? Finalmente, que se resiste también a todos esos procesos. Es interesante eso porque creo que no, a propósito de repensar, esas son las maneras, digamos, las herramientas que tenemos ahora para repensar la vorágine, porque no hay un análisis de la vorágine en los años 70 o 60 o 50 que pusiera en entredicho eso que estás diciendo de la figura esa como omnisciente, mirando todo y diciendo… Y sin embargo, él sigue cosas. siendo hasta el final un hombre blanco, ¿sí? Y si hubiera, y releemos ahorita la vorágine y entramos otra vez a esos territorios, hablar con los habitantes originarios, como aparece este viaje dentro de la vorágine, entender lo que está ocurriendo, pues tal vez encontraríamos otras maneras también para seguir narrando lo que ocurre ahí, ¿no? Otras maneras distintas a las del paladín de la destrucción. Creo que el libro también está ahí como una especie, yo lo pongo dentro del prólogo como José Eustacio nos lanzó una botella, ¿sí? Una botella en el mar, y nosotros agarramos esa botella, y esa botella contiene un mensaje, y ese mensaje pues es que sigamos de alguna manera narrando esta historia, y tal vez haciendo lo que le ocurrió y lo que la selva obligó a Koba, ¿no? Y es a ponerse en ese lugar de los otros, o sea, hablar desde esos otros lugares, a cambiar incluso la forma de esos relatos. Hay una… ¿Se fue? Eso quiere decir Ah, no. que ya debemos ir cortando. Mira, le ¿Será? apagan el micrófono. ¿Será que esta es una aún. señal? Ok, Ah, nos quedan 10 minutos. Ok. Esto es una señal, Es como muy bueno, buena. ya, no hablen más, por favor. Sí, vamos, hablando yo creo demasiado. que sí, yo creo que vamos a dar un espacio. Antes, pues quería solo decir que a propósito de lo que está diciendo Andrea, de esas nuevas maneras de mirar, el centenario de la vorágine ha servido también para potenciar muchos relatos hechos desde el universo, desde el mundo indígena, ¿no? Que ahora en el centenario aparecen con más fuerza. Algunos venían siendo trabajados desde el Centro Nacional de Memoria, la publicación, por ejemplo, de los dibujos que hacían los mismos indígenas, de los métodos de tortura, de la barbarie, es decir, el relato que ellos construían, el propio relato, no el de José Eustacio Rivera, sino el de ellos. Y esta edición, la edición que hizo la Biblioteca Nacional, el Ministerio de Cultura y el apoyo de la Universidad Nacional, trae eso también, trae un tomo dedicado a esos relatos. Hay uno de indígenas. Anastasia Candré, ¿no? Claro, exactamente. Que además es mujer, que es otro elemento ahí que me parece clave para entender eso. Yo aquí en mi usurpación del papel de moderador, creo que tenemos un espacio para algunas preguntas. Entonces, allá creo que hay una pregunta. Buenas tardes. Quiero hacer es muy bonito para mí escucharles a ustedes la palabra domesticación de la obra, porque La vorágine es un libro de texto, pues que en el colegio, al menos a mí, me tocó leerlo. Afortunadamente y desafortunadamente también, porque yo sí sentí la domesticación del libro. Cuando yo empecé a leer el libro dije, Dios mío, ¿pero qué es esta barbarie? Y seguí leyendo y le preguntaba a mi familia y en el colegio, pero venga, explíquenme esto, ¿qué es esto? No, eso fue algo que pasó, ¿no? Como que pasó en un tiempo muy lejano, pero eso ya no es así. Y lo que venimos aquí en el colegio a hacer es mirar todo el bagaje literario de la obra, pues que también es inmenso. De pronto ya en los 90, cuando yo lo leí, pues ya tenía mucho más
ya estaba mucho más desarrollado el tema de, digamos, por ejemplo, del tipo de narrador, etcétera, etcétera. Pero entonces todo fue esta carga literaria hermosísima de las figuras literarias, etcétera, 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 de la vieja José Eustacio, pero nunca pues de la reflexión que yo sí me había hecho en mi casa y les decía, pero venga, esto es una injusticia. Y gracias a este libro yo comencé a entender que era el tema de las desigualdades en el país, ¿no? Entonces esa palabra que ustedes usaron de domesticación me llena y me toca totalmente, porque eso fue lo que yo sufrí cuando leí el libro. Gracias. Genial. ¿Nadie más tiene preguntas? Mira, allá tienen una arriba. Pues primero que todo, buenas tardes y pues muchas gracias por el conversatorio, ha sido muy reflexivo. Y pues lo que yo quería compartir es que justamente yo con La Vorágine lo que tuve fue que yo conocí la novela gráfica. Yo como tal no vi pues la obra original. Pero me ha llamado mucho la atención porque pues en su momento, como la mandaron de tarea, pues la verdad es que no le ni siquiera me la acabé y pues me pareció un texto aburrido. Y pues quería agradecerles porque me han ofrecido una perspectiva que justamente me ayuda a entender este texto como una forma de entender las contradicciones y sobre todo la contradicción principal que vive el país en relación, digamos, con la explotación capitalista, con la explotación minera, con todo, y con la desigualdad, como acaba de decir la señora, y justamente para entender, por así decirlo, cuáles son las deudas históricas que todavía persisten y que se deben resolver para justamente acabar ya con esos conflictos que todavía persisten. Muchas gracias. Okay. Creo que por allá hay una, creo que tenemos tiempo para una, ¿cierto? Sí, aquí nos acaban de subir de 5 minutos. Buenas tardes. Bueno, brevemente tengo para decir lo siguiente. 100 años han pasado de la edición de La Vorágine. La verdad es que nos quedamos sorprendidos cómo es posible que en 100 años no hayamos podido transformar absolutamente este país u otros países y tengamos simplemente un cambio de personaje, de momentos, de ¿Puedes alejar un circunstancias. poquito el micrófono que no te estamos entendiendo? Estamos oyendo, pero aléjalo un poquito. Ok. Entonces simplemente es como que desde la visión del autor simplemente hemos perdido 100 años y lo peor es que podemos seguir perdiendo 50 o 100 años más porque tenemos exactamente, como inclusive lo acaba de decir el joven, unos problemas que nunca se han podido resolver y están narrados allí en la misma novela. O sea, ¿qué es lo que ha faltado realmente? O sea, llega 100 años atrás alguien y nos pone frente a la evidencia, la injusticia, esto, 2024 y estamos exactamente cambiando los personajes en el mismo episodio. Sería terrible pensar que en el 2124 estemos exactamente aquí hablando lo mismo. ¿Ok? Gracias. Okay. Bueno, gracias por las reflexiones. Creo que pues el sentido o el lugar que le toca a alguien como Andrea y como a mí es un poco hacer la reflexión o tratar de discutir la novela con las herramientas que tenemos en la actualidad para poderla discutir. Quizás hemos avanzado en que las preguntas que le estamos haciendo a La Vorágine serían imposibles 20, 30, 40, 50 años atrás. Ese sería el avance. Lastimosamente esos avances quizás pueden ir a veces solo en la lógica de la interpretación, pero no en la lógica de la realización o de la construcción de unas alternativas de vida que permitan que los hechos que ocurrieron hace 100 años no se sigan de alguna forma repitiendo. Creo que hemos avanzado también en que los sujetos políticos indígenas tienen más herramientas ahora para afrontar los problemas que afrontaron 100 años atrás. Y esos procesos de duelo que tú estabas hablando en La Chorrera, o sea, eso de alguna manera también es… pues no es igual, o sea, creo que ahí hay una lección que tal vez nos están dando los pueblos indígenas con lo que ocurrió en La Chorrera y es algo que nosotros no hemos hecho tampoco como país, ¿no? Y es
ejercicio de duelo, yo creo, ¿no? No nos hemos sentado en realidad como a llorar a nuestros muertos, no hemos hecho ese ejercicio y creo que eso es algo que está ahí y que estamos viendo que está ocurriendo, que lo están haciendo, que lo están haciendo en los territorios los indígenas, que lo están haciendo las comunidades afro en el país, que están haciendo otros procesos y que tal vez eso sí es distinto, ¿no? O sea, eso sí, no, yo no creo que exista como un loop así, o sea, que estemos como atrapados en el eterno retorno, y pues tengo como más bien como la esperanza de que hagamos lo que tenemos que hacer, ¿no? Y por eso esta clase de ejercicios de darle vueltas a lo que está ahí y de llevar la palabra, ¿no? Y de hacer que los otros también vuelvan a esos lugares y los hablen y los dialoguen y los sigamos hablando y los sigamos replicando, pues yo creo que eso es importante. Yo creo que sí hemos cambiado también en muchas cosas, y es que nosotros llevamos muchísimo tiempo en silencio, ¿sí? Como que en realidad no estábamos hablando de las cosas horribles que nos han pasado a lo largo de la historia. Yo creo que sí, por la época, me acuerdo cuando el paro nacional, cuando empezó ese proceso, independientemente, yo recuerdo que todo el mundo decía, pero ¿qué es lo que está protestando? Porque todo el mundo está gritando, y uno oía como una especie de grito, y yo creo que eso simbólicamente es muy importante, porque simbólicamente lo que ocurrió ahí en ese momento es que la gente como que abrió un dique de palabras, abrir un dique de personas que están diciendo y que están quejándose. Es absolutamente importante en una sociedad que siempre tuvo que estar en silencio, porque si hablaba lo mataban, ¿no? Y creo que hemos aprendido, entonces no creo que sigamos iguales, o sea, creo que algo sí está cambiando. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes por la asistencia, por estar aquí puntuales, y por excusarnos la moderación inmoderada esta que hemos tenido. Ha sido muy importante. Gracias. Muchas gracias.